Una vez aclarado el concepto de oración por su parte y el de proposición por la suya, vamos ahora a distinguir las diferentes clases de proposiciones que existen en la lengua española. Esas proposiciones pueden ser proposiciones coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas. En principio nos vamos a centrar en las proposiciones que se denominan proposiciones coordinadas. ¿Qué característica tiene una proposición para poder decir que está coordinada a otra proposición? Es decir, ¿qué característica tiene un grupo verbal para poder decir que está unido de forma coordinada a otro grupo verbal? Pues la característica que tienen que tener son dos. En primer lugar, que cada grupo verbal va a conservar su independencia gramatical. Y en segundo lugar, que obligatoriamente va a aparecer un nexo simple o una locución conjuntiva que sirva como el elemento vínculo, el elemento de unión entre cada uno de esos grupos verbales. Es lo que tenemos en los siguientes ejemplos. En el ejemplo A decimos: el policía entró en el establecimiento y detuvo al ladrón. Observen que siempre utilizamos el corchete como una marca identificadora de cuál es la extensión completa de la oración, no de la proposición, sino de la oración. El corchete delimita a las oraciones. Bien, dentro de esta oración observamos que tenemos dos núcleos verbales, es decir, dos núcleos del predicado. Entró por su parte y detuvo por la suya. Bien, al haber dos grupos verbales, sabemos que tenemos una oración compuesta, que nos hallamos ante una oración compuesta. Ahora bien, el primer grupo verbal está formado por el policía, que actuaría como el sujeto de ese verbo que viene a continuación, es decir, de ese núcleo del predicado, y ese núcleo del predicado estaría a continuación complementado por un sintagma prepositivo que funcionaría como un complemento circunstancial del lugar suyo. Y ahí terminaría ese segmento. El policía entró en el establecimiento. Ese segmento formaría la primera de las proposiciones, es decir, el primero de los grupos verbales que se hallan dentro de todo el marco oracional. El segundo núcleo del predicado hemos dicho que es detuvo, como verbo que es. El verbo siempre actúa como núcleo de un predicado. Y ese detuvo viene complementado, a su vez, por un sintagma preposicional al ladrón que funciona como su complemento directo. Bien, podríamos incluso indicar, si queremos, que ese segundo predicado, ese segundo grupo verbal, detuvo al ladrón, pues tiene un sujeto de carácter omitido, que sería la tercera persona, ¿verdad? Que está, la tercera persona gramatical, que está en la propia conjugación del verbo detuvo. En este caso, pues entendemos que es él, porque en la primera proposición habíamos hablado del policía, que en definitiva se entiende que es el mismo que entra en el establecimiento y el mismo que procede a la detención del ladrón. Bien, vemos por lo tanto que efectivamente hay una relación lógica, una relación de conexión entre lo que se dice en la primera proposición y lo que se dice en la segunda proposición. Sin embargo,
gramaticalmente funcionan como unidades independientes. Y una prueba de que son unidades independientes lo tenemos representado aquí en la parte inferior. Yo podría haber dicho perfectamente el policía entró en el establecimiento y haber finalizado mi oración ahí. Habría tenido no una proposición, sino una oración simple, constituida por un único verbo. De tal forma que esta proposición, resaltada en amarillo, tiene posibilidades de formalizarse como una oración independiente. Por su parte, la segunda proposición, detuvo al ladrón, podemos explicitar el sujeto si quieren, él detuvo al ladrón o el policía detuvo al ladrón, también la vemos aquí representada como una oración independiente respecto de la anterior. Es decir, este hecho, esta constatación de que las proposiciones que formaban esta oración compuesta pueda cada una de ellas eventualmente funcionar como una oración simple, lo que nos indica es que estas proposiciones están en una relación de coordinación. Y esa relación de coordinación está marcada por un nexo o locución conjuntiva que voy a señalizar yo aquí, por ejemplo, con color azul. En este caso sería y el elemento relacionante que no pertenece ni a la primera proposición ni a la segunda proposición, sino que simplemente es el elemento vínculo, el elemento de relación, de conexión entre una y otra. Por supuesto que cada una de las proposiciones se deben de analizar como si fuesen oraciones independientes, es decir, al ser gramaticalmente distintas entre sí, cada una de ellas tiene su propia estructura. Así, la primera proposición sería una proposición predicativa intransitiva, ¿verdad? Porque no hay complemento directo, y estaría en voz activa. También podríamos decir que es enunciativa y afirmativa. Y la proposición 2, sin embargo, es una proposición predicativa, pero en este caso la estructura que tiene es una estructura transitiva y en voz activa, obviamente, porque todas las transitivas son activas. La proposición 2 tiene complemento directo, mientras que la 1 no lo tiene. Por lo tanto, cada una de ellas tiene una estructura diferente. Y esas dos proposiciones habría que decir que están unidas mediante una coordinación de tipo, bueno, se me ha rodado esto, de tipo copulativo en este caso, una coordinación copulativa. Bien, con los ejemplos siguientes, pues enseguida veremos que pasa exactamente lo mismo. El poeta huyó a Argentina, pero su vida allí tampoco fue fácil. Bien, tenemos el poeta huyó a Argentina, eso podría ser una oración independiente, y luego su vida allí tampoco fue fácil, también podría ser una oración independiente. Cuando yo las uno con ayuda de esta partícula pero, lo que estoy haciendo es generar una oración compuesta de dos proposiciones que son independientes entre sí, es decir, dos proposiciones que están en una relación de coordinación y el elemento que las está coordinando es justamente ese pero. Recuerden que los nexos o conjunciones son elementos invariables, palabras como y, palabras como pero, o en la siguiente oración, palabras como así que, son elementos que no tienen flexión, que no tienen género, que no tienen número.
al igual que las preposiciones y los adverbios, las conjunciones, conocidas en la gramática como nexos, también son elementos invariables. Bien, tenemos el ejemplo C. Comenzó a llover repentinamente, así que no pudimos salir. En la parte inferior vemos marcada en rosado la primera proposición formalizada como una oración simple. Comenzó a llover repentinamente. Y con azul la segunda proposición, no pudimos salir. Lo que son aquí dos oraciones independientes, dos oraciones simples independientes, yo las he integrado arriba en dos, proposiciones que se coordinan gracias al nexo así que. Y en el apartado D, para tampoco extendernos demasiado en este vídeo, pues vemos exactamente lo mismo. Ven bien vestido, no podrás entrar en el restaurante. Podemos observar una relación semántica, aunque gramaticalmente sean independientes, puede haber una relación semántica que la podemos expresar con ayuda de ese nexo que lo llamamos nexo disyuntivo. El disyuntivo presenta una elección, una alternativa. Ven bien vestido sería la primera proposición, o la segunda proposición, no podrás entrar en el restaurante. Es decir, o se produce una cosa o se produce la otra. Las dos cosas simultáneamente son incompatibles. Pero bueno, la clasificación de cada uno de los nexos coordinantes, eso ya será materia del siguiente vídeo.